La siguiente participación que nos acompaña el día de hoy realmente es un tema también muy interesante. El doctor Héctor Chincoya Teutli nos va a acompañar con la temática El auge de los ciberdelitos y el perfil psicológico criminal de Héctor Ortiz. Realmente el doctor Héctor tiene una licenciatura en Historia y Filosofía, Derecho y Criminología y Criminalística, además de haber estudiado 5 años la licenciatura de Musicología en el Conservatorio Nacional de Música. Cuenta con una maestría y el doctorado de Política Criminal, ambos grados con mención honorífica en su examen profesional. Tiene la especialidad de Prevención del Delito, la especialidad judicial y la especialización en Derecho Penal. Cuenta con 17 diplomados en diferentes ámbitos de la criminología. Fue director de las investigaciones criminológicas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y fue también presidente de la Academia Mexicana de Criminología, de la que es miembro de número. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se desempeña como subdirector de análisis y programa de investigación para la especialización y operaciones policial de la Guardia Nacional. Buenos días, doctor Héctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Los saludo con respeto. Agradezco a la CEO Chief Executive Officer de LATSIP, Guard Security, Lisbeth Álvarez, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí presente y voy a concretar mi exposición para abordar el tema del perfil psicológico criminal de Héctor Ortiz Solares, alias el H1, que como probablemente sea del conocimiento de la mayoría, fue quien llevó a cabo el ciberataque más importante que se ha llevado a cabo en nuestro país a lo largo de toda nuestra historia. Entonces me parece que hay algunas reflexiones importantes que podemos hacer en relación con este tema, con este asunto. Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si ya la puedan ustedes observar. Se visualiza de forma correcta. Sí se puede ver la pantalla. Perfecto. Sí se visualiza. Entonces, primeramente, para poder abordar el tema, que me parece que es relevante tomar en cuenta el perfil psicológico de los ciberdelincuentes, tenemos primero que partir de un enfoque que nos permite entender dónde se ubican los delincuentes informáticos. Es decir, en el submundo criminal hay niveles, hay una pirámide criminal, de manera que nosotros tenemos que ubicar las diferentes conductas criminales de acuerdo con el nivel criminal que se trate. Haciendo un ejercicio de tipología delincuencial y de delincuentes, tendríamos dos tipos básicos de delincuentes: los que son desadaptados y los que son adaptados. Y dentro de los adaptados están la delincuencia convencional, la no convencional y la delincuencia informática. Me voy más o menos rápido para que abordemos directamente el tema que nos ocupa, pero sí quisiera que todos tuviéramos este panorama, que es un enfoque criminológico de la delincuencia en general. Entonces, dentro de los delincuentes adaptados están los psicológicamente anormales, que son principalmente psicóticos y esquizofrénicos, que son personas que en general tienen algún tipo de problema mental, ¿no? Alucinaciones, delirios, cambios de personalidad, pensamiento organizado. Pero el hecho es de que este tipo de personas representan un riesgo para la sociedad por que no controlan su estado mental. Aquí tenemos algunas notas de periódico que podemos nosotros advertir el grado de daño que pueden ocasionar porque oyen voces, porque se les mete el diablo en el cuerpo, etc.
etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de sujetos representan un grave riesgo para la sociedad cuando no tienen control de su enfermedad. Entonces, estos son los delincuentes desadaptados con problemas psicológicos. Luego vendrían los delincuentes adaptados, que son los psicológicamente normales, y dentro de estos está la delincuencia convencional. Y la delincuencia convencional tiene una gran variedad de subtipos, ¿no? Están primero los delincuentes cerebrales por artegios, los que utilizan alguna maña, algún truco para poder cometer el delito. Es decir, no todos los delincuentes son rateros o son violentos, sino que están los delincuentes cerebrales por artegios, ¿no? El chinero, el bastero, el cadenero, el retinto, el chorlero, el algodonero, el maletero, el fardero, que nosotros conocemos muy bien de las tiendas de autoservicio, el zorrero, el jaulero, en fin, hay toda una fauna criminal relacionada principalmente con delincuentes por artegios. Luego vienen los delincuentes musculares. Ellos no utilizan la maña o el engaño, sino únicamente la violencia. Ese es el delincuente que conocemos como el rata. Luego vienen los delincuentes sexuales comunes, que son los que llevan a cabo delitos como la violación, el estupro, el incesto, el abuso sexual, el acoso sexual. Esos son delincuentes sexuales comunes. Luego vienen los delincuentes sexuales con parafilias criminales. Estos delincuentes, bueno, las parafilias, como sabemos, son objetos que disparan una fuente de placer alterna únicamente a la relación coital, ¿no? Hay parafilias que son lícitas, ¿no? Por ejemplo, la crurofilia, que es la atracción por las piernas, la gerontofilia, que es la atracción de una persona joven por un hombre de edad o una mujer de edad mayor, la otofilia, que es la atracción por las orejas. Pero hay otro tipo de parafilias que son criminales, como el sadismo, el froterismo, la pedofilia, que están por supuesto consideradas como delitos, u otras como por ejemplo la necrofilia. Aquí vemos una nota: despiden a agente forense que fue atrapado teniendo sexo con el cadáver de una niña. Eso es un delito, es la necrofilia. Arrestan a un jardinero por tener sexo con un perro, esa es la zoofilia. Entonces todos estos son parafilias criminales. Y estos son todavía dentro de la delincuencia convencional. Luego viene la delincuencia no convencional, y dentro de esta está la criminalidad dorada, el terrorismo, los asesinos seriales, la delincuencia organizada y el cuello blanco. La criminalidad dorada, como sabemos, se trata principalmente o es perpetrada por individuos de las esferas del poder político que utilizan sus cargos para enriquecerse en forma ilícita, los desvíos de recursos, autolicitaciones, y entre ellos pues tenemos a todos estos gobernadores, principios de presunción de inocencia de por medio. Tenemos el terrorismo, que por supuesto es una conducta totalmente antisocial, muy grave, que afecta bienes jurídicos importantes. Tenemos los asesinos seriales. Aquí hay una breve tipología de los asesinos seriales. Hay asesinos seriales carismáticos, mesiánicos, satánicos, hipersexuales, en fin, hay también toda una tipología de los asesinos seriales. Y tenemos finalmente la delincuencia organizada, que como sabemos, la delincuencia organizada está tipificada en la ley federal, o está considerada dentro de la ley federal contra la delincuencia organizada, cuando dos o más personas cometen delitos en forma permanente y reiterada, de acuerdo con los tipos penales contenidos en la propia ley federal. Entonces tenemos, y finalmente tenemos también dentro de la delincuencia no convencional, tenemos a los cuellos blancos. Los cuellos blancos lo dejé hasta el final porque a veces se suele confundir con los delincuentes informáticos, y lo cierto es de que el cuello blanco es un tipo de delito que se comete por una persona de alto nivel socioeconómico en el desarrollo de su actividad profesional, principalmente relacionada con instituciones bancarias, casas de cambio o empresas Entonces, no son delincuentes informáticos, son delincuentes de cuello blanco. Entonces, con esta clasificación ya nos podemos nosotros ahora sí acercar a nuestro tema en relación con la delincuencia informática. Entonces, pero de esa manera ya podemos tener una idea más clara de qué lugar o cómo clasificar o cuál es la tipología de la delincuencia informática dentro de
gran mundo de delincuencia que existe, ¿no? Están los desadaptados, los que tienen problemas psicológicos, y los adaptados. Y dentro de los adaptados está la delincuencia convencional, que ya vimos toda la subclasificación que tiene, la delincuencia no convencional, que también ya vimos cuál es su subclasificación, y luego viene la delincuencia informática, que no es una delincuencia convencional, que no es una delincuencia no convencional, sino que es una delincuencia informática. Dentro de la delincuencia informática o de los ciberdelitos, hay una gran cantidad de delitos que se han ido creciendo, que han ido incrementándose principalmente por el desarrollo de las tecnologías de la información, y de las que no vamos a hablar. Aquí nada más yo les pongo algunos breves ejemplos, sino lo que me interesa es sobre todo establecer la diferencia que hay entre la delincuencia convencional y la delincuencia informática. Primero, el sujeto activo del delito, el delincuente informático, es una persona con un nivel social y cultural medio superior, a diferencia de la delincuencia convencional, en donde el sujeto aparece generalmente cometido por sujetos que pertenecen a los sectores bajos de la sociedad. La delincuencia informática no tiene como causa la pobreza, la baja educación, la inestabilidad emocional u otras que caracterizan también a los delitos convencionales. Hay una dificultad para descubrirlo y sancionarlo en razón del alto nivel técnico que implica la ejecución. Aquí tenemos el ejemplo del que ahorita vamos a hablar, de Héctor Ortiz Solares, líder del grupo criminal de bandidos revolucionarios TIM. Y aquí tenemos una nota en donde dicen: procesan a hackers, liberan delincuencia organizada. Esta circunstancia jurídica de poder haber liberado provisionalmente la imputación del delito de delincuencia organizada, vamos a ver qué consecuencias tiene al final de mi exposición. Aquí yo nada más rescato de la nota del periódico cómo se refiere que el juez señala que la Fiscalía General de la República no le expuso los elementos suficientes para acreditar en esta etapa procesal el delito de delincuencia organizada. Y vean cómo también señala la nota que el juez señala que la Fiscalía General de la República no le ofreció ningún dictamen pericial sobre las tarjetas bancarias aseguradas a los estados. Para el caso es lo que nosotros venimos afirmando en este punto: la dificultad para descubrirlo y sancionarlo en función precisamente del alto nivel técnico que implica, pero también, por supuesto, de otros factores como es la corrupción y como es la falta de pericia técnica por parte, pues, de los responsables de la Procuración de Justicia, como es la Fiscalía. Pero esto es un hecho importante que hay que tener presente, porque esto genera mucha impunidad en función del principio criminológico que nos dice que delito que no se castigue se repite. Entonces, otras diferencias también importantes en relación con la delincuencia convencional y la delincuencia informática es la opinión diferente que tienen tanto los operadores del sistema de justicia penal como la propia opinión pública que tienen de este tipo de criminales. Primero, en relación con los operadores, y les pongo el mismo ejemplo de bandidos revolucionarios TIM, ¿no? El juez de la causa consideró que debido a que los imputados no tenían el perfil para estar internados en un penal máximo de seguridad, deberían permanecer presos en el penal estatal de Santiaguito en el Estado de México. Es decir, para el juez, el hecho de que hubiera robado 400 millones de pesos, eso no les por esa sola circunstancia, no consideraba que tuvieran el perfil para estar internados en un penal de acción diferente que se tiene respecto de los delitos convencionales, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Que lograron introducir teléfonos celulares al reclusorio, al penal estatal, y de ahí habilitaron múltiples perfiles en redes sociales y siguieron llevando a cabo sus actividades ilícitas. Pero esto tiene que ver con la percepción que se tiene hacia este tipo de delincuentes informáticos, porque se tiene un estereotipo de delincuente que es mal encarado, que proviene de clases subalternas, que tiene alguna deformidad física, que es agresivo, que es violento, ¿no? Esa es la percepción que se tiene,
Y por esa razón, el nivel de peligrosidad que se le asigna a los delincuentes informáticos suele ser menor, aun y cuando la lesividad o el daño que cometan en contra de instituciones bancarias o financieras es infinitamente superior al que comete la delincuencia convencional. Otras dos últimas características también que considero importantes es, primera, que no se llevan estadísticas oficiales de los delitos informáticos, sino nosotros consideramos la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que cada día 20 de cada mes emite publica las estadísticas de los principales delitos, tanto el Fuero Común como el Fuero Federal. Nosotros no vamos a ver que ahí estén ningún tipo de delitos informáticos, porque no se llevan, no se han sistematizado ni han entrado dentro de la metodología de las instituciones en nuestro país para poderlos contabilizar. Llevan un alto grado de impunidad, lo cual se explica en razón precisamente de la tecnificación y complejidad de las leyes especiales que este tipo de delincuentes sabe manejar, y como ya lo había yo comentado, como de la corrupción. En nuestro país, desafortunadamente, como decía Sandra, mi colega que me precedió, el delito va mucho más rápido que la legislación para combatirlo. Y este desfase es aprovechado precisamente por los delincuentes informáticos y por los delincuentes de cuello blanco y por la criminalidad dorada a través de los grandes despachos de abogados para poder encontrar el recoveco, el hueco que tiene la ley, el hueco que tiene la legislación, y para ahí precisamente lograr la impunidad en la comisión de sus delitos. Entonces, bueno, hay una serie de diferencias. Ahora, hay otro aspecto importante que no tiene que ver ya con las diferencias entre delincuencia convencional y delincuencia no convencional, y delincuencia informática, sino las diferencias del perfil de personalidad del delincuente convencional y del delincuente informático. Existe una diferencia entre el delincuente convencional, está determinado por variables como la posibilidad, la oportunidad, la necesidad, siguiendo principalmente el principio de que la ocasión hace el ladrón y de que en arca abierta hasta el justo peca. El delincuente informático está determinado por otro tipo de variables. La impunidad, como ya lo decíamos, delito que no se castiga se repite. Por el aprendizaje, que es muy importante, tiene que tener el dominio técnico y las especialidades para poder cometer los delitos. Es también un delincuente crónico, habitual, prolífico, precisamente porque por la impunidad que se genera. Tiene un aplanamiento efectivo, carece de arrepentimiento, culpa, remordimiento, vergüenza, precisamente porque la percepción o el estereotipo social que se tiene es diferente. Y además tiene una disposición interna de valores o de antivalores que lo preparan para cometer conductas criminales. Entonces, vemos que efectivamente hay diferencias sustanciales de características entre la delincuencia convencional y la delincuencia informática, pero también de personalidad respecto del delincuente convencional y del delincuente informático. Vamos a ver ahora el caso de Héctor Ortiz Solares, líder criminal de la banda Bandidos Revolutionarios Teams. Los pongo en contexto. En abril de 2018, esta organización criminal realizó el mayor ciberataque en la historia de México al penetrar el sistema de pagos electrónicos interbancarios y lograron sustraer entre 200 y 400 millones de pesos de todas estas instituciones bancarias: Banorte, Inbursa, BBVA, Banejército, etc. Hasta donde he podido yo investigar, fueron dos modus operandi los que siguieron. Por un lado, llevaron a cabo un ataque que se llama botín sin contacto, en el que a través de un malware el sistema, y a una hora determinada hicieron que los cajeros automáticos arrojaran todo el dinero que tenían. Y ya luego, en complicidad con otros integrantes de la banda, recogieron el dinero. Esto lo hicieron de una manera precisa, coordinada, en diferentes estados: Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, lo que implica, por supuesto, una coordinación táctica y logística
época muy importante de la organización criminal, porque bueno, en el momento en el que se activa el malware en el cajero, en ese momento los sistemas de seguridad del banco lo detectan y generalmente bloquean o apagan el cajero, de manera que esto tiene que ser coordinado, tiene que tener una coordinación y una precisión milimétrica. Y sin embargo, a pesar de todos estos sistemas de seguridad que tienen los bancos, bueno, lo pudieron haber llevado a cabo con una gran precisión, precisamente por la coordinación técnica, táctica y logística al momento de ejecutar el ataque. Entonces, eso fue por un lado, pero por otro, no se limitaban las actividades de este grupo a este tipo de robos, sino que explotaban otro tipo de vulnerabilidades. Por ejemplo, Inbursa, en mayo del 2018, presentó una denuncia por una transferencia irregular por 153 millones de pesos. Entonces, aquí no estamos hablando de botín sin contacto, sino que estamos hablando de que pudieron penetrar los sistemas de seguridad de bancarios para poder hacer transferencias irregulares que luego distribuyeron entre numerosas cuentas bancarias, logrando un botín extraordinario, estratosférico de 400, 500 millones de pesos. Al momento en el que fue detenido Héctor Ortiz Solares, se le encontraron 10 fuertes con 20 millones de pesos, 27 autos de lujo, ¿no? Lamborghini, Mercedes-Benz, etcétera, cartuchos, droga, armas de fuego y equipos de combate. Entonces, vemos nosotros que hay un beneficio extraordinario a partir del hackeo que hicieron por parte de los sistemas bancarios, y me resulta muy significativo señalarles a ustedes que en las redes sociales existía ya el conocimiento de las conductas, de la actuación que estaban llevando estos criminales. E incluso, vean ustedes cómo este Twitter, que es de agosto del 2014, algunos usuarios de esta red social trataban de ponerse en contacto con el grupo criminal para formar parte de este grupo criminal. Y bueno, por supuesto, si nosotros tomamos en cuenta las cantidades estratosféricas de dinero que les producían sus actividades criminales, pues despierta mucha admiración y un sentido de tratar de pertenecer a esta organización criminal. Yo no sé si la contestación que le dieron sea sea efectivamente por parte de la organización criminal, pero vean lo que les contestaron: si le interesa alguna habilidad tuya, ellos te buscarán. Entonces, pero aquí también lo importante es destacar cómo la captura de Héctor Ortiz Solares se hizo hasta abril del 2019. Y nosotros estamos hablando del 2014, en donde ya en las redes sociales existía una conciencia de que existía esta organización criminal y que llevaba a cabo otro tipo de delitos cibernéticos. No estamos hablando del saqueo de los cajeros, porque fueron ataques muy específicos y fueron ataques espectaculares, pero como la impunidad con la que venían actuando y el tiempo en el que se tardó también la autoridad en poderlo detectar. Entonces, ahora sí, ya aterrizando, ¿no?, el perfil de personalidad de Héctor Ortiz Solares, porque si bien no hay manera de hacer una entrevista ni aplicarle pruebas psicométricas o proyectivas para poder precisar su perfil de personalidad, sí hay una serie de rasgos a partir de la forma como comete el delito y de su modus operandi que nos permiten un ejercicio de perfilamiento criminal, ¿no? Yo considero que, bueno, las principales notas de su perfil tendría que ser inteligencia, materialismo, audacia, egocentrismo y narcisismo, carencia de culpabilidad y peligrosidad alta. Más que una característica, la inteligencia tiene que ser una nota primordial.
Los delitos informáticos no son delitos fáciles de cometer, se requiere mucha inteligencia y conocimiento, lo que les permita entender la complejidad y vulnerabilidad de los sistemas de seguridad informáticos, hasta lograr encontrar cuáles son sus puntos débiles para cometer sus delitos. Entonces, ese es un rasgo de personalidad que sí o sí debe tener el delincuente informático. Tiene que ser una gente experta en su campo, tiene que haberle dedicado muchas horas de trabajo y de esfuerzo para desarrollar ciertas habilidades, capacidades y destrezas informáticas, y además tener la capacidad para planear, para organizar y para organizar. Entonces, la inteligencia es un rasgo sí o sí del delincuente informático. El materialismo, que es un elemento obvio, ¿no? Pero no el materialismo por el materialismo mismo de lo que significa el dinero como principal motivación psicológica, sino el materialismo transformado en ambición, ¿no? Es decir, exacerbado. ¿No? En el momento en el que estos delincuentes se dieron cuenta que tenían 100 millones de pesos, 200 millones de pesos, pues yo creo que para cualquier persona normal, ellas hubiera sido suficiente para poder decir, bueno, hasta aquí. Y sin embargo, siguieron adelante, por supuesto, estimulados por una sociedad como la nuestra, capitalista, materialista, lucrativa, consumista, que coerciona al individuo para alcanzar el éxito y en este caso, bueno, pues el materialismo exacerbado al nivel de la ambición del dinero por el dinero en sí, por el dinero en sí, bueno, pues es otra característica que considero que sería importante, ¿no? Luego la audacia, por supuesto, no es suficiente que seas inteligente, no es suficiente que seas materialista, se necesita además que tomes la decisión de correr el riesgo. No tienes que ser audaz. Y tienes que tener una fuerte autoestima para creer que tus capacidades te van a poder ayudar a poder cometer el delito en el que estás pensando. Es gente que acepta correr riesgos. Muchas veces se trata de riesgos controlados, riesgos inteligentes, riesgos que se puedan controlar en un momento dado. Pero se necesita ser además audaz. No, vuelvo a insistir, no es suficiente inteligencia. También tener un control de tus emociones para poder aceptar correr riesgos que tú sepas que puedes correr en función de las habilidades que tú tengas. Este también me parece que es una característica, un rasgo de personalidad que tenía Héctor Ortiz Olaez. Luego, el hecho de ser egocéntrico, ¿no? El egocentrismo tiene que ver con la forma de pensar del sujeto basada en la omisión de los otros puntos de vista, solo presta atención a los propios, ignora lo que ocurre en las mentes ajenas, tiene delirios de grandeza, un gran sentimiento de grandiosidad en sus propias capacidades y cualidades, ¿no? Y de hecho, por supuesto, este egocentrismo nos permite entender por qué fue capturado, ¿no? Que fue la razón por la incapacidad de poder tener un perfil bajo, ¿no? Y hacer esta ostentación extravagante de riqueza que tiene que ver con este segundo rasgo que yo considero que también tiene, que es el ser narcisista, la necesidad de sentir la admiración de los demás, lo que al final de cuentas perdió a este personaje, Héctor Ortiz Olaez, ¿no? Entonces, egocéntrico y narcisista. No es suficiente que pueda yo penetrar sistemas muy complejos de seguridad de los bancos. Ahora lo necesito hacer ostentoso para que todo el mundo vea que me exalte en mi ego, en mi ego principalmente, ¿no? Bien, luego la carencia de culpa, ¿no? Se consideran a sí mismos, lo que habíamos comentado, y es visto por ciertos sectores de la ciudad como un ejemplo. Y eso hace que completamente de culpa, remordimiento, vergüenza o arrepentimiento. Y finalmente, la peligrosidad alta que tienen estos sujetos, porque combinan el fuerte potencial criminal que tienen con la gran capacidad de adaptación social. O sea, son sujetos que son sociables, que se adaptan a las normas sociales, que pueden convivir dentro de las normas sociales, no pasan como delincuentes peligrosos. Esta situación se exacerba porque además no tienen generalmente, no se pegan a normas éticas o morales,
porque siguen la máxima maquiavélica del que el fin justifica los medios. Entonces, generalmente son sujetos que no tienen miedo de correr riesgos, de llevar a cabo sus objetivos a pesar y por encima de cualquier cosa y que generalmente no se detienen ante nada. Quiero comentarles cuál es la situación, y ya con esto termino, en relación con la situación jurídica de Héctor Ortiz Solares y de sus cómplices que lograron evadir el tipo de imputación de delincuencia organizada, ¿no? La ley federal en el artículo señala en su fracción primera las operaciones con recursos de procedencia ilícita, efectivamente, y luego en el artículo cuarto impone la sanción, que son de 20 a 40 años de prisión, de 20 a 40 años. Hay una gradación. ¿Cuál le pongo? ¿El 20 o el 40? Bueno, eso depende de las circunstancias de modo, tiempo y lugar y ocasión que considere el juez, pero el tipo, el personaje y sus secuaces, sus cómplices se exponen a una sentencia de 40 años de prisión con la ley federal. Ahora, vean ustedes, aquí hay algo importante, el artículo cuarto señala que es sin perjuicio de las penas que corresponden por el delito que se cometa. Esto es así porque en el Código Penal señala que en el artículo 400 bis que se impondrá de 5 a 15 años de prisión, que es el tipo penal de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, los 20 como pena mínima, se le deben de sumar otros 5 como pena mínima. Y si no, son los 40 de pena máxima más los 15 de pena máxima del delito específico de operaciones, son en total 55 años. Entonces, lo primero que como estrategia tenía que haber hecho el bufete de abogados que está defendiendo a Héctor Ortiz Solares es quitarle el tipo penal de delincuencia organizada, lo cual, como ya vimos, logró. No les puedo yo decir exactamente si ya se materializó la sentencia de este personaje, porque no hay manera de acceder a esta información, pero nada más por delincuencia organizada se enfrentaba a 55 años de prisión cuando 3 o más personas se organicen para cometer uno de los delitos contenidos dentro de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, incluyendo operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué les quiero decir con esto? Finalmente, y ya con eso termino, les quiero decir 2 cosas. Primera, que cometer delitos informáticos no es un juego. O sea, son conductas que efectivamente, como ya vimos, gozan de una gran impunidad. Se tiene la posibilidad de acceder a recursos, a cuantiosos recursos ilícitos, pero si el sujeto activo del delito, el delincuente informático, cae atrapado por el propio sistema de justicia penal, hay la posibilidad de que se pase el resto de su vida en prisión, porque 55 años de prisión implica terminar la vida en la cárcel. Entonces, por un lado, la reflexión final es tener mucho cuidado con los delitos informáticos, porque en un momento dado implican, como en este caso vimos, cuando es un ataque a los sistemas financieros y bancarios, un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que invariablemente tiene que ser de delincuencia organizada, porque eso no lo hace ni una ni 2 personas, y la delincuencia dice que por lo menos sean 3. Entonces, la primera reflexión para concluir es esa: los delitos informáticos, hay que tener mucho cuidado con seguir estos malos ejemplos, con pensar que son modelos de imitación a los cuales hay que tener como referencia, primero. Y segundo, la segunda reflexión es que por muy listo que sea, uno puede ser más listo que alguno, pero no que todos los algunos. Sobre todo porque hay muchas variables extrañas de las cuales el delincuente informático no puede controlar, a pesar de lo muy inteligente que puede llegar a ser, ¿no? Por ejemplo, el reclutamiento, ¿no? Al momento de la captura, la captura más bien se llevó a cabo porque uno de los ingenieros informáticos que había reclutado terminó por presentar una denuncia anónima y acogerse
al programa de testigos protegidos. Entonces el reclutamiento no lo puede controlar. Segundo, el lavado de dinero tampoco. El lavado de dinero implica operaciones muy complejas en donde están involucrados, se necesitan conocimientos muy especializados de los circuitos financieros. Entonces no es fácil controlar esta variable del lavado de dinero. Luego la fachada o la pantalla que tenga que utilizar. Cuando fueron capturados, Héctor Ortiz Solares se presentó como un empresario respetable. Es un empresario respetable. A ver, permíteme tantito, ¿a qué te dedicas? ¿Dónde están tus activos? ¿Dónde están tus libros de contabilidad? Etcétera, ¿no? Entonces, la fachada también es importante. Las conexiones que se tengan con el crimen organizado y con los operadores del sistema para lograr la impunidad es también importante, porque el crimen organizado controla determinadas plazas y no permite que haya gente que de repente tenga una gran ostentación de riqueza, porque la plaza la controla el crimen organizado. Y lo más importante de todos, para efectos precisamente de la exposición que acabo yo de hacer, el perfil de personal. El perfil de la personalidad no es algo que nosotros vayamos a poder cambiar de la noche a la mañana, y es muchas veces lo que nos traiciona, ¿no? La ambición, el narcisismo, el egocentrismo, la vanidad. Entonces, hay muchas variables en juego a la hora de cometer delitos informáticos sobre las que el propio delincuente informático no tiene control. Y por supuesto, que a pesar de que en el caso, y ya con esto termino, de que en el caso de Héctor Ortiz Solares lo perjudicó la denuncia anónima, hay un policía de cibercriminalidad que constantemente está patrullando el espacio virtual, como lo acabamos de ver en la presentación de mi colega que me precedió, de manera que nosotros tenemos que ser conscientes del enorme riesgo que implica ver delitos informáticos, porque por todas estas razones que les he dado, pero también porque cada vez más las instituciones de seguridad de nuestro país están al pendiente de lo que pasa en el ciberespacio. Les agradezco mucho, espero que esta reflexión haya podido ser, por lo menos, este planteamiento les haya podido por lo menos servir de reflexión y les haya permitido dar algunas muy generales ideas respecto del funcionamiento de la criminalidad y del perfil de personalidad de los delincuentes informáticos. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por su participación. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario con respecto a este tema que es súper importante, que es bueno, los que nos dedicamos mucho a este giro, pues es mucho de los casos que probablemente nos toca investigar. Si alguien tiene alguna duda, por favor, déjenosla en el chat para que nos la puedan responder. Si no, le voy a dejar a usted nuevamente aquí en el chat mi correo electrónico. Perfecto. Si no tienen alguna duda, por favor, o si les surge alguna duda, en el correo electrónico pueden escribirle y con gusto les responderá a sus preguntas. Solamente nos dicen que interesante tema, muchas gracias por la exposición. Y bueno, pues agradecemos mucho la aportación, realmente fue de gran valor para nosotros. Solamente nos dejan comentarios de excelente, doctor Héctor, excelente exposición, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues